Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren bien. Vamos a dar continuidad compartiendo la palabra del Señor. Vamos a solicitar en oración que nos brinde esa tranquilidad para poder analizar todo lo que es su palabra y que podamos llevarla a la práctica. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente un día más aquí en tu presencia. Gracias por permitirnos seguir adelante con este acto de compartir tu palabra. Muchas gracias por permitirnos saber, conocerte más, porque tú así lo has permitido. Te damos muchas gracias por todo y te pido el día de hoy que nos ayudes a tener mucha más comprensión de lo que estemos leyendo, analizando, de lo que estemos teniendo en cuenta mediante tu palabra. Ayúdanos a tener esa comprensión y poder llegar a ese análisis de las cosas como tú lo solicitas. Te pido que nos bendigas, que pueda expresarme correctamente y que podamos llevarlo a la práctica, que seamos hacedores de tu palabra y no solo nos quedemos escuchando. Ayúdanos a tener la comprensión correcta de todo lo que leamos. Te damos hoy y siempre muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice Salmos capítulo 130, versículo 1. Salmos 130, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Esperanza en que Jehová dará redención. Y dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esperar. Esto es muy importante. Esperar es, obviamente, tener esperanza, es estar siempre velando, porque Dios siempre nos brinde el entendimiento de lo que estamos haciendo. Y por eso siempre en este canal tenemos o debemos tomar en cuenta que todo lleva al arrepentimiento de nuestros pecados, de todo lo que hagamos. No hay persona que pueda decir que está yendo por la vida sin pecar de alguna manera. Y siempre hay una forma en que las personas están realizando algún tipo de acto pecaminoso, porque es nuestra naturaleza, pero no por eso tenemos que hundirnos y sumarnos al resto de las personas en esta naturaleza. Más bien tenemos que buscar a Cristo para que también ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario seamos nosotros también justificados por el mismo sacrificio, porque hay que recordar, no es para todas las personas. Y entonces habla de un clamor a Dios, de solicitar que Dios nos escuche y que Dios nos responda a las súplicas. ¿Y cuándo hemos suplicado para que Dios nos ayude? Solamente en los momentos difíciles, en los momentos de tensión, terror, los momentos de crisis, de angustia. Solamente en esos momentos tenemos que buscar y solicitar a Dios que nos ayude en todo momento. En primer lugar, el perdón de todo lo que hemos hecho.
Y en segundo lugar, debemos de tomar en cuenta que un arrepentimiento verdadero, como lo hemos mencionado, es alejarse de esos pecados y dejar todo lo malo. Y entonces tenemos que buscar a Dios de todas estas maneras, pero mediante la obediencia. Después menciona que si Dios se enfocara a mirar solamente los pecados, no habría salvación para nadie. Y por eso mismo está Cristo, por eso mismo decide Dios, la segunda persona de la Trinidad, ofrecer su vida por los pecados de quienes confían en Él, quienes creen en Él, quienes le siguen, quienes aman y adoran a Dios, porque por nosotros no podemos salvarnos, no hay persona suficientemente buena para que por sus propios méritos pueda salvarse o que diga que no merece la condenación eterna cuando es totalmente diferente. Todos hemos hecho algo que nos aleja de lo que es la gloria eterna de alguna manera. Y hay que recordar que el pecado se paga con la vida. Y cuando Cristo paga por nuestros pecados, estamos libres en ese sentido, pero no por eso tenemos que estar haciendo y deshaciendo todo lo que queramos nosotros. Es ir de la manera más íntegra posible por todos estos caminos. Y entonces tenemos después la parte de la esperanza, esperar a Dios, tener en cuenta el perdón y el perdón que Él tiene, obviamente el perdón para quienes se arrepienten. Un arrepentimiento, recordemos que es algo genuino, algo verdadero, no es algo superficial. Si una persona hace algo malo y se siente de una manera triste, deprimida, se empieza a sentir de alguna manera que no es agradable, pero después que se le pasa, vuelve a lo mismo, entonces quiere decir que no hay arrepentimiento, solamente es un remordimiento por las cosas que se hicieron en el momento, pero después se va a llegar a hacer la misma cuestión o aplicar las mismas acciones, y pues tampoco se trata de eso. Y entonces la esperanza después del arrepentimiento es tener en cuenta que Dios nos va a redimir, que Dios nos va a justificar, y entonces ese tipo de esperanza es la que nos va a ayudar a estar velando cuando Él regrese. Vamos a Salmos capítulo 131, versículo 1. Y dice, confiando en Dios como un niño. Dice así, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y hay que recordar, por lo que estamos analizando aquí, nuestra esperanza tiene que ser en Dios, solamente en Él y para siempre. No hay un momento en el que tengamos que dejar de esperar, tengamos que dejar de recargar en Él nuestras penas, nuestros problemas, las situaciones difíciles que estamos experimentando. Debemos siempre
de confiar y respaldar esas situaciones en Él. Y obviamente hacer lo posible, porque Dios hace lo imposible, como lo hemos mencionado también en otros videos anteriores. Y entonces, aquí hay una persona, es el Cántico Gradual de David, en el que señala cómo se mantuvo en la manera más íntegra posible, obviamente gracias a Dios, no por nuestros propios méritos. En primer lugar dice que no se ha envanecido su corazón, ni se enaltecieron sus ojos, ni anduvo en grandezas ni cosas sublimes para él. Nosotros debemos de mantener la humildad en todo aspecto. La humildad es muchas veces sonada, por lo menos en esta cultura mexicana, como sinónimo de salir perdiendo en esta vida. Y aquí es donde vienen frases, filosofías y motivaciones en las que uno es mejor cuando suele aprovecharse de los demás o del sistema, o suele hacer algo sin ser atrapado, ser capturado. Entonces, esa ideología que tenemos, por ejemplo, en este país, que nos hace pensar que mientras más afectemos a los otros y no tengamos consecuencias es algo bueno o algo mejor, tenemos que quitarla de encima. Posiblemente haya ideologías similares o sus adaptaciones en otros países, pero a final de cuentas esto no es de Dios. Tenemos que buscar la humildad, y humildad es humillarse, no necesariamente en una manera de denigrarse o de mostrar poca piedad hacia nosotros mismos. Se trata de bajarnos, como dicen, los humos, o bajar esa forma de sentirnos eh, pues incluso superiores a otras personas, por cualquier motivo, por nuestro lugar de nacimiento, por las actividades que realizamos, por quiénes son nuestros familiares, por diferentes situaciones. Tenemos que evitar enaltecernos, porque Dios se va a encargar de bajarnos a lo máximo, de demostrar que no somos nadie, de que no somos más que otras personas. El único que es más que todos es Dios, y no por eso tenemos que estar colocándonos en una dinámica que nos vaya a hacer todavía sentir de una manera más grande que otras personas. Y si hablamos de experiencias profesionales, un servidor ha tenido en estos días este tipo de situaciones en las que llegamos a tratar con gente que quiere ser tratada mejor que los demás, cuando nosotros no estamos esperando este tipo de situaciones en otros lados. Si, no sé, hay personas que exigen que se les den atenciones como si fueran, no sé, gente sumamente importante, o que se les dé atenciones más que a los demás, cuando nosotros tenemos que aprender que somos seres humanos, que debemos de tener esa cuestión siempre en mente de que no debemos estar más allá
de otras personas o que no valemos más que otras personas, sino que tenemos la misma valía entre todos como seres humanos. Y eso es muy importante. Debemos de tomar en cuenta la parte de la humildad para poder continuar en este camino. Si nos sentimos más que otras personas, tenemos serios problemas, al menos hacia Dios. Ese tipo de problemáticas son más fuertes. Dice capítulo 132, versículo 1. Plegaria por bendición sobre el santuario. Dice así: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces señala el salmista que recordemos cómo David se propuso que no iba a tener descanso hasta que encontrara un lugar para que Dios estuviera morando en esta cuestión de, ¿cómo lo podríamos decir? En la cuestión de adoración. Hay que recordar que cuando se divide Israel en Judá, en el sur, y se queda Israel en el norte, el resto. El templo se encontraba en Judá, después en Israel, para que no estén yendo a adorar a la parte del sur. Los del norte querían lugares altos en los que se busca o se pretende adorar a Dios. Pero hay que recordar que a Dios no se le adora como nosotros queramos, se le adora como Él está estableciendo en su palabra. Y por eso es lo malo. Nosotros, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos definir de qué manera estamos haciendo las cosas con Dios? Si decimos, es que debemos de, no sé, yo lo adoro a mi manera, voy a tomar bebidas embriagantes y voy a hacer, no sé, va a ser poquito nada más. Y entonces esa parte nos empieza a complicar porque estamos haciendo cosas que se alejan de Dios y queremos llegar después a adorar o arrepentirnos, cuando en realidad podría ser remordimiento solamente, como habíamos dicho, y no es algo genuino. Hay que recordar que en la palabra menciona varias veces que incluso los profetas, los apóstoles, los hijos de Dios tomaban vino. Pero aquí también en la palabra señala que no se toma vino hasta perder la conciencia o hasta emborracharse. O sea, se puede tomar una bebida de este tipo, pero no hasta perder la conciencia. Por ejemplo, en la palabra hay uno de los siervos de los hijos de Dios que señala, Pablo, me parece que es Pablo, que tome vino, porque tomar el agua en esos tiempos que no había un método como tal para volverla limpia del todo, y esto le ocasionaba a las personas dolores de estómago, en este caso a quien se le está señalando. Bueno, pues el vino es diferente, lleva otro proceso, y entonces le señala o le aconseja que consuma vino para evitar algún dolor de estómago posterior. Entonces señalan, en conclusión, para este punto, que
Está bien ingerir vino, pero no a tal grado de perder la conciencia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y no necesariamente significa perder la conciencia, quedarse en el suelo. Significa ir perdiendo las funciones de razonamiento que tenemos normalmente. Hay personas desde el segundo vaso, o copa o lo que sea, empiezan a tener este tipo de situación, entonces tienen que bajar a una. Hay personas que desde la primera, y bueno, lamentablemente en este caso para ellos tienen que restringirse o bajar a media a lo mejor, pero es esa cuestión muy importante. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros trabajar de la misma manera que trabajó David en este salmo? Es muy importante y hay que recordar, nuestro cuerpo es el templo de Dios, cuando Dios así lo define en nosotros. Y entonces, si Dios define que la morada del Espíritu Santo es el corazón, es el cuerpo, es el templo, debemos de buscar que Dios more en nuestros corazones y no descansar hasta que así sea. Y de ahí tampoco tenemos que relajarnos y evitar, no sé, evitar una vida lejos del pecado. Tenemos que mantenernos velando para que estemos lejos de ese tipo de situaciones en las que caigamos. Y entonces dice en el 6, he aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y entonces, recordando, también en la palabra hablamos, bueno, escuchamos más bien, o podemos leer que Dios establece que quien vaya a generar, elaborar el templo va a ser Salomón, el hijo de David, porque David, por las constantes guerras y batallas que ha tenido, sus manos están manchadas. Entonces se tiene que solicitar a alguien, obviamente de la descendencia de David, que realice el templo conforme a lo que Dios está estableciendo. Y nosotros, al morar el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos que vestirnos de justicia, realizar las acciones justas en todo momento y el regocijo también a Dios por todo lo que hace en nosotros, desde la vida, desde la salud, desde librarnos de todos los males. ¿Cuántas veces hemos estado en riesgos de muchas situaciones, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros? De cuántos problemas, de cuántas maldades, de cuántas situaciones nos ha liberado para no caer en este tipo de problemas. 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y este es un ejemplo de lo que estábamos hablando con Salomón. Nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto si nos mantenemos en integridad, en lo que señala la palabra de Dios? Inculcamos a nuestras generaciones, a los niños que están sobre nosotros, como nuestros predecesores. Obviamente vamos a educar
a seguir en la palabra de Dios y ellos también van a seguir. Si nosotros, conforme a la palabra de Dios, estamos educando a los niños que están después de nosotros, va a seguir siendo todo esto enfocado a Él. Pero no solo es educar y enseñar, es vivir esa palabra para que los niños que nos siguen también empiecen a tener esa comprensión y con el ejemplo puedan todavía de manera más eficaz poder apegarse a lo que es esa palabra de Dios. 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y entonces debemos de tomar en cuenta, todos estos versículos hablan de Cristo. Aquí, como lo hemos mencionado anteriormente, el reto que tenemos es encontrar a Cristo en cada capítulo. ¿Dónde está Cristo? Lo mencionan muchas veces, el reposo. El reposo es Cristo. Nosotros habla siempre la palabra de entrar en el reposo. Cuando habla de que entremos en el reposo es entrar en la eternidad gloriosa con Cristo. Caminar con Cristo. Estar con Cristo. Después se menciona la parte del poder de David, obviamente, en la descendencia de Cristo, en la ascendencia, de Cristo, a través de esa sangre, y obviamente se encuentra David, y después al ungido, que ha dispuesto lámpara, y la corona, por último, porque hay que recordar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces daremos voces de júbilo a Cristo, donde le estaremos eternamente dando la gloria y la honra, alabando y adorándole. Esto es por lo que estamos aquí, por lo que venimos, por lo que estamos viviendo, porque ya después de la vida ya no hay forma de reestructurar ese camino. Tiene que ser ahora, tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, ni cuando estemos más grandes, ni que le demos rienda suelta a estos momentos y después, ya entrados en edad, vayamos a arrepentirnos. No, tiene que ser hoy y ahora. Vamos a orar para que Dios nos brinde esa capacidad de buscarle. Muchas gracias, Dios, por permitirnos buscarte, por permitirnos conocerte, por permitirnos seguir trabajando para ti. Ayúdanos en todo aspecto de nuestras vidas, en la salud, en la economía, en el trabajo, en la familia, y en nuestro crecimiento personal, en la paz, para que tengamos paz, tranquilidad, en todo momento y en todo lugar, y esperemos y confiemos en ti, y recarguemos nuestros problemas en ti. Ayúdanos a transmitir nuestra adoración a ti, a futuras generaciones, a ser ejemplo. Ayúdanos a mantener la humildad, a no sentirnos más que los demás y a esperar el trato justo por quienes somos. Ayúdanos a seguir caminando contigo, al arrepentimiento que sea verdadero y genuino, no un remordimiento. Ayúdanos a buscar a Cristo desde ahorita, en cada capítulo y versículo,
y después en nuestras vidas. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.